Gracias, Joandy. Aquí tengo a Santiago Alpizar, que está con nosotros, abogado de inmigración. Buenas tardes. Que es un experto en todo esto. A ver, primero que nada, si un cubano llega, por ejemplo, estos cubanoamericanos que llegaron en la Adonia ayer, son cubanos naturalizados estadounidenses, llegan allá, Cuba les pide el pasaporte cubano. Sin embargo, ellos, hay un artículo en la ley que lo escuché a usted decir, artículo 42, acápite B, que dice que ellos no aceptan la doble ciudadanía. 32. 32. La Constitución de Cuba. Esto es un problema de tradición constitucionalista de Cuba, no es un problema de la Constitución socialista, ni mucho menos. Desde que Cuba tiene una Constitución, en el año 1902 siempre ha habido una exclusión a la doble ciudadanía en Cuba. Lo que quiere decir es que si un ciudadano cubano, un nacional cubano, ciudadano cubano, adquiere la ciudadanía de otro país, pierde la ciudadanía cubana por virtud y por imperio de la ley en Cuba. Luego entonces, y es lo que yo he venido insistiendo constantemente, Cuba no tiene razón alguna por la que exigirle a los nacionales cubanos naturalizados en otros países regresar a la isla con el pasaporte cubano y mucho menos con una habilitación, o sea, una visa para entrar a su propio país. Que están violando sus propias leyes. Absolutamente. A ver, vamos a poner el artículo 32. A ver, dice, artículo 32 de la Constitución cubana. Dice, los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. Segundo, no se admitirá la doble ciudadanía, lo que usted estaba explicando. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, como en este caso la estadounidense, se perderá la cubana, pero ellos piden la cubana. La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización a la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo. A ver, sí, entonces... Lo que dice ese otro inciso es que debe existir un reglamento, y ese reglamento existe desde el año 1944, en la época en que Fulgencio Batista era presidente constitucional de Cuba, y es el reglamento que existe para la solicitud formal de la pérdida de la ciudadanía cubana. Pero si la ley, la Constitución, que es la ley suprema de la República, lo dice, bueno, pues el imperio de la ley, la adquisición de una segunda ciudadanía es pérdida automática de la cubana. Ahora, los cubanos que llegamos antes del 70, entonces sí podemos viajar, creo que usted mismo lo explicó el otro día, uno puede viajar con el pasaporte americano y necesita la H-11. Lo que pasa es que en Cuba, como todo lo regulan de acuerdo al momento y las necesidades políticas del gobierno cubano, ellos crearon una serie de divisiones y subdivisiones en cuanto a las categorías de nacionales cubanos que adquirían ciudadanías extranjeras. Y entonces hay algunos que si viajaron antes de 1970, y es una distinción que yo no entiendo y por tanto no tengo por qué llamar la atención sobre ella, pues sencillamente mi opinión es ilegal. Ellos han creado una subdivisión entre los cubanos precisamente para crear todo este tipo de división y control y caos, en que hay algunos de estas categorías de cubanos que salieron de Cuba antes del año 1970 que sí pueden viajar con el pasaporte norteamericano, pero tienen entonces que pedirle una visa a Cuba para regresar a su propio país. ¿Es de la H-11? Yo no sé cuál es el número, pero no tiene importancia. Pero entonces, a ver, un estadounidense, o sea, naturalizado, cubanoamericano, nacido en Cuba, que viene acá y llega allá, si se le pide el pasaporte cubano, la embajada americana no, si en se estos le momentos... pide, mira, lo que pasa es que le voy a explicar... O sea, ¿lo va a proteger como ciudadano estadounidense? Ese es el punto, si ellos lo dicen en su propia página web de la embajada norteamericana, ha publicado una nota diciendo que prácticamente el ciudadano cubano-americano que viaje a Cuba está prácticamente indefenso y está bajo la jurisdicción absoluta del gobierno de Cuba, y que la embajada norteamericana, como el representante de esos ciudadanos norteamericanos en el país, no puede hacer nada. Exacto, o sea que esta persona va allá y se tiene que atender a lo que quiera Cuba, hasta al servicio militar, dice. Absolutamente, si estás en la edad militar te pueden llevar para el servicio. O sea que una persona de 18 años va... Bueno, eso es para que los cubanos que viven en el extranjero no sean idiotas y estén claros de que al regresar a Cuba están sometiéndose a la jurisdicción del país de que se quisieron ir. Aún teniendo embajada estadounidense. Aún teniendo embajada estadounidense, aún siendo ciudadanos españoles, norteamericanos, chinos, indios, japoneses, lo que sean, la segunda ciudadanía que adquieran. Si regresan a Cuba,
si regresan a Cuba es como están regresando a la boca del lobo. Y ya no van a ser protegidos por la embajada no van a ser protegidos por la... Si la norteamericana no protege, no te va a proteger la española, la china, la japonesa, de donde tú seas ciudadano. A ver, pero una persona, por ejemplo, ahora en las vacaciones, que se estila mucho ir a Cuba, va a las vacaciones allá... Pregúntale a todos los que han tenido en Cuba accidentes automovilísticos. Y tiene un accidente automovilístico, allá los exactamente. Allá los dejan. ¿Qué pasa? Bueno, ese señor, que es señora, tan adusto e inteligente, regresa al país donde no existen leyes, alquila un carro, muchos de ellos son, como dicen los cubanos, para especular, va manejando por toda la isla donde no lo puede hacer nadie, tiene un accidente después de haberse tomado algunos tragos, causa daños y perjuicios a terceras personas, y como en Cuba no hay un sistema de seguro que tú puedes comprar para protegerte en estos casos y eliminar los riesgos consecuentes de tus malas acciones, entonces el gobierno cubano te hospeda en una de sus cárceles si es preciso hacerlo, o te deja... Sí, te hospeda. O de lo contrario, te deja hospedado en el lugar donde tú no quieres, que es la casa de un familiar, de un pariente o un hotel, hasta que no se resuelva el asunto criminal. Y ese ciudadano americano no puede ir a la embajada de su país, que es Estados Unidos, porque es reconocido como ciudadano cubano. Puede ir donde quiera y le van a decir además, oye, nosotros te advertimos que no vinieras, que no te buscaras este problema, pero de todas formas a ti te dio la gana de buscártelo y ahí lo tienes. Ok, a ver, por ejemplo, aquí dice, el gobierno de Cuba no reconoce la ciudadanía estadounidense de las personas nacidas en Cuba o cuyos padres son cubanos. Estas personas serán tratadas únicamente como ciudadanos cubanos y pueden estar sujetos a un rango de restricciones y obligaciones, incluyendo el servicio militar. Si este niño está en edad militar, se puede tranquilamente quedar en Cuba, tiene que ir al ejército y el padre no lo puede traer de vuelta. Eso es lo que está diciendo la nota de la embajada. Pero entonces los Estados Unidos está violando también, de cierta forma... Eso es lo que nosotros estamos... Lo que yo he dicho muchas veces, que el departamento, yo no sé qué tipo de negociaciones han hecho entre Cuba y Estados Unidos para hacer este tipo de normalización de relaciones, cuando Estados Unidos no le exige a Cuba el cumplimiento de sus propias leyes. Quiere decir, si la Constitución de Cuba dice que no existe doble ciudadanía, entonces el gobierno de Estados Unidos le tiene que decir, bueno, si va un ciudadano norteamericano de origen cubano a tu país, tú lo tienes que proteger porque tu propia Constitución, artículo 32B, dice que ya no es cubano. Pero sin embargo, y a pesar de eso, la embajada norteamericana admite que ellos no van a proteger a nadie. Así que, como no sabemos cuál es el resultado de esa normalización de relaciones, aparentemente en este aspecto que es esencial sobre los derechos y la jurisdicción que Cuba ejerce sobre los ciudadanos, sobre los nacionales cubanos, yo creo que va más allá del imperio de su ley. Ok, pero entonces, volviendo a las vacaciones, que ahora muchos padres quieren llevar a los niños allá, y es naturalizado, y lleva a los niños, porque tampoco aquí dice que a los hijos cuyos padres son cubanos, y vaya, y el niño a lo mejor se va en una fiesta, es jovencito, toma y demás, roba algo o demás. Él ya para Cuba es cubano y no tiene que estar protegido bajo ningún concepto. Yo debo decir también, y esto vamos a estar claros, si tú vas a cualquier país del mundo a cometer delitos, sí, tú estás bajo la jurisdicción de ese país, ¿entendiste? Ahora, yo estoy hablando de los casos como el accidente de tránsito, que no necesariamente tiene que ser un delito, sencillamente una simple negligencia o algo por el estilo. Lo que pasa es que en Cuba casi todos los accidentes se consideran delitos. Aquí hubo un muchacho que perdió el brazo. Todos los accidentes en Cuba se consideran delitos por negligencia. Aunque no sea tu culpa. Aunque no sea tu culpa, si no es tu culpa, no es un simple accidente y no te van a exonerar. Okay. Pero si a ti te consideran responsable de ese accidente, te van a dejar detenido hasta que el caso criminal se resuelve. Eso demora meses. Así que se lo digo a los choferes de Hialeah, que les gusta correr el auto, que van a Cuba a hacer las mismas cosas, que tengan mucho cuidado, porque les puede pasar darle un susto como este tipo. Aquí hubo un chico cubano, jovencito, que era nacido en Estados Unidos, tengo entendido, de padres cubanos, y fue allá, tuvo un accidente, no fue su culpa, el accidente, perdió el brazo, lo llevaron al hospital, le hicieron una acusación totalmente falsa y estuvo en la cárcel, a la madre no lo dejaban verlo, perdió el brazo, ahora regresó, finalmente después de mucho tiempo, y no tiene suficiente dinero porque estuvo mucho tiempo sin tener atención médica. En otras palabras, si usted va a Cuba, va de vacaciones a Cuba, usted se somete a la jurisdicción y al imperio de la ley que existe en Cuba. Como en Cuba no hay un Estado de Derecho, usted se está sometiendo a la voluntad de los funcionarios
venáticos del gobierno cubano que harán con usted lo que ellos mejor les plazca. O sea, hay que decirle a las personas que vayan allá y son nacidos en Cuba, aunque sean naturalizados, cuando lleguen a Cuba, como dice Santiago, van a ser tratados como cubanos y no van a ser amparados por la embajada ni por la ley de Estados Unidos. Lo simpático del caso es que la embajada expresamente lo dice, creo que en español y en inglés. Yo lo leí en inglés, no sé si tienen la misma nota en español. Sí, sí, entonces, aquí están. ya saben que la embajada del país que los acogió para que se naturalizaran y que muchos consideramos nuestra segunda patria, no nos va a proteger si nosotros cometemos el error de regresar al país del cual nos refugiamos. Las personas con doble ciudadanía cubano-estadounidense deben tomar precaución ante cualquier intento por parte de autoridades cubanas de hacerle firmar, estos documentos de repatriación. El gobierno cubano ve la declaración de repatriación como una declaración legal por parte de esta persona con doble ciudadanía que la misma tiene la intención de establecerse de forma permanente. En ocasiones el gobierno cubano ha retenido el pasaporte estadounidense de personas con doble ciudadanía para que firmen declaraciones de repatriación y les ha denegado el permiso de regresar a los Estados Unidos. Les pueden quitar el pasaporte, mantenerlos allá, firmar repatriación que ellos no han pedido y entonces no los dejan regresar. Y puede ser también que los lleven al ejército si están en edad militar. Eso es lo que dice la nota, por tanto, sigo sin entender Eso hasta qué punto el gobierno... En un papel de la embajada americana en Cuba, o sea, embajada de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo es posible que los hijos de los dirigentes, si ellos mismos muchos tienen doble ciudadanía, chilena, cubana, italiana, cubana... ¿Quién dijiste? Los hijos de los dirigentes. Repítelo. Los hijos de los dirigentes, los hijos de Raúl, la hija de Raúl, la clase privilegiada. Eso pueden hacer lo que les da la gana. Ellos pueden hacer lo que les da la gana. Claro. Entonces, usted nos recomendaría, por ejemplo, a una persona, estas personas que fueron en el Adonia, que llegaron ayer, si alguno de ellos, que no se ha dado mucha información, tienen algún accidente allá o tienen algún problema allá, no van a ser amparados por la ley de Estados Unidos. Y puede ser que no se puedan montar en el avión, en el barco para regresar. Eso es exactamente lo que dice la nota de la embajada norteamericana. ¿Usted como abogado le recomendaría a alguien llevar a sus hijos allá si están, por ejemplo, en edad militar? Claro que no. No lo recomendaría. No, pero ¿Usted no piensa que los Estados Unidos, de cierta forma, se está violando su propia constitución haciendo estas declaraciones? Yo creo que el gobierno de Estados Unidos está admitiendo que los ciudadanos, que los nacionales cubanos, que son ciudadanos norteamericanos, son ciudadanos de segunda categoría, con respecto al gobierno de Cuba. O sea que realmente, aún siendo que Carnival supuestamente, ya lo permite, así todo se le está discriminando por el hecho que tienen que buscar visa, por el hecho que no va a ser protegido, por el hecho de que tienen que pagar más para un pasaporte cubano y por el hecho que no son reconocidos como ciudadanos de este país. Sí, pero entonces también tienes el tema de que los cubanos se quieren arriesgar a todo eso porque los hay que son Pero usted como abogado, ahí no hay riesgosos. una demanda posible de decir, mi país me está violando mis derechos porque estaba en un país de otro lugar, aunque me hayan dado la advertencia y no me están reconociendo como tal. Bueno, mira, el propósito inicial de la demanda a Carnival no tenía como objetivo este asunto que me parece que, aunque es discriminatorio, no alcanzaba los límites determinados de esa demanda que se puso a Carnival. Ajá. Porque Carnival lo que le estaba negando... déjame, esto es un tema legal que es un poco difícil de comprender. Carnival es lo mismo que un hotel. Porque Carnival tiene... Alojamiento. Y hay una ley federal que dice que las empresas que ofrecen alojamiento no pueden discriminar por razones de nacionalidad, religión, raza, etc. Y basado en eso se puso la demanda y como Cuba entonces levantó la restricción, en tanto ya Carnival no estaba discriminando. Pero ahora se ha desestimado porque lo que estaba evitando, lo que Carnival decía es que no le iba a vender los boletos. Y no tiene que vender los boletos porque ese boleto implicaba alojamiento. Y tú no puedes discriminar a nadie por razón de su origen para que se aloje en tu hotel. Y los barcos de Carnival es similar a un hotel. Claro. Ahora, lo que tú me estás diciendo sigue siendo un trato discriminatorio. Claro, tiene que sacar el pasaporte. El tema legal es que no existe un precedente legal y establecer una demanda de ese tipo es un poco más costoso y difícil de convencer a una corte de que hay una posibilidad jurídica de un fallo en contra de la persona que está violando la ley basado en esos datos que nos estamos discutiendo ahora. Pero sin embargo esto también es para las personas que van en avión, no solamente correcto, en barco. Es para todo el mundo. En mi opinión y en la tuya, todas las empresas que ofrecen transporte a Cuba, que se sujetan a estas regulaciones del gobierno cubano, en mi opinión, están discriminando a ese ciudadano cubano norteamericano,
que nació en Cuba. Esperemos a ver la primera demanda cuando suceda algo, ojalá y no. Muchas gracias, lo ha explicado muy fácil de entender porque es un poco complicado. Lo espero por aquí otra vez, aprendo mucho con usted. Nos vamos a pausa y luego ya en horas ya va a empezar el desfile de Chanel. Vamos a ver todos los